El título para nuestro estudio de hoy es El lagar de la ira. Y quisiera comenzar leyendo unos versículos que se encuentran en Apocalipsis 14, especialmente desde el 18 al 20. Y estos versículos están vinculados a- al mensaje del tercer ángel, justo después de que se dan los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. eh, Vinculado al mensaje del tercer ángel, donde aquel que tiene la marca de la bestia, de su imagen, experimenta lo que se le llama este, la ira de Dios. Y, y vinculado a eso, se dice esto en los siguientes versículos, el 18 al 20 de Apocalipsis 14. Dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar, en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar, y fuera, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí hay algo bien interesante. Se nos dice que hay un ángel que, que le dice a otro, ¿verdad? A otra persona: mete tu hoz aguda. Otra persona que tiene una hoz aguda, y se le dice que vendimie los racimos de la tierra. Y el ángel, ¿verdad? El otro, el que recibió el mensaje, dice que arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Y luego dice que fue pisado el lagar, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. El gran lagar de la ira de Dios fue pisado, fue hollado. eh, y es interesante la imagen, ¿no? Nos llama la atención la imagen que se nos presenta aquí. Se nos presenta un mandato de vendimiar la tierra, de vendimiar los racimos de la tierra, una cosecha de racimos. Sin embargo, esta cosecha no es buena. Esta cosecha es para pisotear, ¿verdad? Para pisar, para hollar, eh, y está vinculado a ser echado, esta cosecha a ser echada en el lagar de la ira de Dios. O sea, una cosecha, pero una cosecha de maldición, por decirlo así, una cosecha de experiencia no positiva, sino negativa. Eh, y se nos presenta en esta imagen alguien vendimiando, echando en el lagar y pisando el lagar, eh, y se le llama el lagar de la ira de Dios, el gran lagar de la ira de Dios. ¿Quién es esta persona que pisa el lagar? ¿Quién es esta persona que vendimia y pisa el lagar? Para contestar esta pregunta, eh, ¿verdad? La imagen es como de alguien pisoteando los racimos de la tierra, haciendo referencia a estos hombres que experimentan lo que es la ira de Dios, estos hombres que reciben la copa de la ira de Dios, estos hombres que sin mezcla de misericordia experimentan la ira de Dios, descrito en versículos anteriores, ¿no? Particularmente aquellos que tienen la marca de la bestia y su imagen. Entonces, en Apocalipsis 19, del 11 al 16, se nos identifica quién es el que pisa el lagar. Y dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y continúa diciendo: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que se nos identifica como a Jesús, como a Cristo, aquel que pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que hay un lagar del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y quien lo pisa es su Hijo, Jesucristo, el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y el Verbo sabemos que es Cristo porque Juan, el mismo autor de Apocalipsis, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, es aquel que está con Dios, y el Verbo era Dios. Y nos continúa diciendo que el Verbo es, más adelante, creo que en el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros fue Jesús. Así que el Verbo de Dios es Jesús, que también es llamado aquí Rey de Reyes y Señor de Señores, quien también es llamado fiel y verdadero, que Jesús mismo se identifica como el testigo fiel y verdadero anteriormente en el libro de Apocalipsis. Y, y está muy interesante porque también se conecta con el Mesías. Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Eh, eh, en Isaías 11 se nos presenta el Mesías como hiriendo a las naciones o a los gentiles con la vara que sale de su boca. Muy interesante. Y dice que él los regirá con vara de hierro, a lo que también hace alusión a profecías mesiánicas, particularmente lo que se menciona en Salmos capítulo 2, donde se presenta al Mesías, al ungido de Dios, aquel a quien Dios le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme, te doy por herencia todo, hasta los confines de la tierra, todo es tuyo. Y se le dice: tú lo regirás con vara de hierro. Eh, Así que definitivamente se nos está identificando aquí a Jesús, aquel que monta el caballo blanco, como aquel que pisa el lagar del vino al furor de la ira del Dios Todopoderoso. Así que aquel que recibe el mensaje de vendimiar y de pisar es Cristo, el Hijo de Dios. Y así que ya identificamos que Jesús es ese que pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Es interesante también la ropa que tiene puesta en esta imagen que se nos presenta en Apocalipsis 19. Dice que está vestido de una ropa teñida en sangre, es decir, es está como pintada, teñida de sangre o color sangre, ¿verdad? Como vestiduras rojizas. Y ya identificando que quien pisa el lagar de la ira de Dios, el gran lagar de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso, es Cristo. este, y tiene la ropa como teñida en sangre. ¿Por qué? Porque nos decía Apocalipsis 14, versículo 20, que sale sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, como que sube la sangre, ¿verdad? La uva, la imagen de la uva, de la sangre de la uva, ¿verdad? Sube y tiñe o pinta eh, las vestiduras como rojizas, y la imagen es a un Jesús en un caballo blanco con vestiduras rojizas. Este, en Isaías 63, vamos a leer del 1 al 3 primero y luego vamos a leer el 6. También nos presenta una imagen similar que ayuda a comprender y entender, ¿verdad? Complementando la imagen que estamos viendo en los versículos en nuestra consideración. Dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Vemos que ya los vestidos son rojos. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Así que, ¿de quién se está hablando? Es de Cristo. Otra imagen, ¿verdad?, anterior que aparecía en la escritura del Antiguo Testamento acerca de la misma escena. ¿Quién es este que marcha, que tiene vestiduras rojas o vestidos rojos? Es el Hijo de Dios, es el Verbo de Dios, es el ungido de Dios, es el Mesías. Eh,
y dice yo, el que hablo en justicia, de nuevo haciendo alusión al Mesías este, que hablará justicia y enseñará justicia a las naciones por medio de la vara que sale de su boca, como sale, como se menciona en Isaías capítulo 11. Dice, yo el que hablo en justicia, grande para salvar, es decir, el Salvador. Jesús, de hecho, el nombre Jesús significa la salvación de Dios, o sea, la salvación es de Dios, este, o Jehová es salvación. ¿Por qué es rojo tu vestido? Aquí hay una pregunta que nos dice en Isaías 63. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Y la respuesta a esta pregunta es, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Y el versículo 6 dice, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Así que ya identificamos que Jesús, el que pisa el gran lagar de la ira de Dios, a quienes pisa todos aquellos, ¿verdad? Dentro del contexto de Apocalipsis 14, todos aquellos que tienen la marca de la bestia y su imagen, ¿verdad? Y el número de- el número de la bestia, ¿no? Este, y, y cómo está vestido de rojo. ¿Por qué está vestido de rojo? Porque él pisó el lagar. Y lo interesante es que estos versículos en Isaías nos dice con qué pisó el lagar. ¿Por qué se le llama? Y ahí vamos a entender por qué se le llama el lagar de la ira de Dios. Dice que él pisó el lagar y los pisó con su ira y los holló con su furor. Vuelvo y repito, pisó el lagar con su ira y con su furor. Y el versículo 6 vuelve y repite lo mismo. El 3 lo dice y el 6 lo dice. Con mi ira hollé los pueblos. Esto es Isaías 63, del 1 al 3 y luego el 6. Con mi ira hollé los pueblos. Hollar es pisotear. Y los embriagué en mi furor. Y aquí este, se hace una comparación, ¿no? Y una equiparación, podríamos decir, en cuanto a hollar en la ira, o con la ira se holla, se pisotea. Jesús con la ira es que pisotea a los pueblos. Y esto es equiparado a embriagarlos con su furor. Como el furor de Cristo, como su ira embriaga a los pueblos, a las naciones. Como eh, esto implica hollar, pisotear a las naciones. Y para esto vamos a repasar lo que es la ira y el furor de Dios. Hemos estudiado esto muchas otras veces, pero por si hay alguien que nos está viendo por primera vez, le vamos a hacer como ¿verdad? Un resumen de cómo la misma Biblia define la ira de Dios, que no es como la ira del hombre, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios siempre es conforme a su justicia. Y nos dice Jueces 17 dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos, en manos de los hijos de Amón. Así que cuando la ira de Dios se enciende, ¿qué ocurre? Dios entrega, Dios entrega. Y esta es la forma en que Jesús pisa, olla a las naciones. Vamos a ir haciendo la conexión. La ira de Dios, el furor de Dios es Dios entregando al hombre a su voluntad. De hecho, el contexto de Jueces es que el pueblo de Israel se eligió los dioses de las naciones que los rodeaban, pues ante esas naciones Dios los entrega. Así que se enciende la ira de Dios y Dios entrega. Nos dice también en segunda de Crónicas 29:8, dice, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. De nuevo, la ira de Jehová viniendo sobre Judá y Jerusalén implica a Dios entregando. En Esdras 5:12 dice, mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Así que dice que
Cuando Dios es provocado a ira, ¿qué Dios hace? Entrega. En este caso, Dios entregó al pueblo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien destruyó el templo y llevó a un grupo cautivo a Babilonia. Y esto es muy interesante, porque se dice que Jesús, con su ira y con su furor, es que oye y pisotea a los pueblos y es que embriaga con su furor a las naciones. Sin embargo, vemos que la ira y el furor, hasta ahora, en los versículos que hemos visto, implica una entrega en manos de otros. En Ezequiel 21:31 dice, y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en manos de hombres temerarios, artífices de destrucción. Y así vamos a encontrar tantas instancias y ejemplos de lo que es la ira de Dios, Dios entregando. En Romanos 1, precisamente lo describe del versículo 18, el 24, el 26, el 28, dice lo que es la ira de Dios. Y dice que los pecadores, ¿verdad? Aquellos rebeldes atraen sobre sí la ira de Dios y manifiestan la ira de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? Dice el versículo 24, 26, 28 de Romanos 1, que es entregándolo a sus propios deseos, a sus propias pasiones, a su propia voluntad. Dios los deja que marchen en esa voluntad pecaminosa, pero el pecado les paga con muerte y trae consecuencias sobre sus propias vidas. Asimismo, es descrito el furor y la ira de Dios en estos versículos que hemos visto, donde Dios los entrega, les deja tener su elección. Hay obviamente un retirar la protección de Dios que el mismo ser humano le pide, le demanda, al poner distancia para con Dios, ya Dios no los puede proteger más y es entregado el hombre a la destrucción. En este caso, en Ezequiel vemos que dice que Dios lo entrega a hombres temerarios, artífices de destrucción. En Jueces 2:14 dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, y aquí utiliza la palabra furor, y sigue diciendo, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Cuando se enciende el furor de Jehová, Dios ¿qué hace? Los entrega, los deja de proteger, los entrega en manos de sus enemigos. Así que vemos cómo se está describiendo cómo es que Jesús pisa el lagar, cómo es que Jesús holla el lagar. No es una acción activa y directa de su parte de estar pisoteando a las personas o a los seres humanos, sino que es una figura que describe este proceso por el cual en su ira y en su furor Jesús entrega a los moradores de la tierra, aquellos particularmente que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen, los entrega en manos de enemigos, en manos de hombres temerarios, en manos de unos de otros y en manos del enemigo por excelencia, que es Satanás. Y, y Dios entregando al hombre en manos de otros hombres que son temerarios, hombres temerarios y artífices de destrucción, a fin de cuentas termina eh, el hombre mismo y termina también, ¿verdad? El hombre mismo enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones, al Dios no impedir ni protegerlos de que sus enemigos y que muchos desastres y cosas le acontezcan. Seguimos leyendo en Segunda de Reyes 13:3, dice, y se encendió el furor de Jehová contra Israel y lo entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Así que, ¿qué hace Dios? Se enciende de nuevo el furor y Dios entrega. En Salmo 78:50, haciendo alusión a Egipto y a lo que ocurrió en Egipto, las plagas y la muerte de los primogénitos, dice, dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad o a la pestilencia. Así que hablando de la muerte de los primogénitos, lo que ocurre particularmente allí en Egipto es que dice que Dios permitió que se manifestara su furor y se manifestó como no eximiendo la vida de ellos de la muerte,
sino lo entregó a una mortandad o a la pestilencia. Eh, en Jeremías 25:15 dice algo muy, muy interesante. Y aquí nosotros vamos a ver cómo está vinculado el, ya hemos visto que se nos decía que Jesús pisa el lagar con su ira y con su furor, pero esto es equiparado a darle, a embriagarlo, a darle de beber de la copa, y por eso en Jeremías 25:15 nos dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y el 16 dice, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Así que darle a beber, embriagar, darle a beber de la copa de la ira de Dios, que implica que se embriaguen, es un símbolo de que la espada viene sobre ellos, de que ellos han de enfrentar las consecuencias. Pero esta espada no es una espada celestial que desciende del cielo, es ser entregado en manos de sus enemigos, es ser entregado en manos de hombres temerarios, de artífices de destrucción. Y es interesante cómo se nos pinta la imagen en Apocalipsis acerca de la ramera, ¿verdad? De esta mujer que aparece sentada sobre la bestia en Apocalipsis 17. Y se nos dice que ella tiene un cáliz, que ella tiene un cáliz y ella ha embriagado, ella ha dado a beber de ese cáliz este, al mundo. Y, y ella ha de beber, entonces participar también de ese cáliz, ha de beber de ese mismo cáliz y, y sus mismas abominaciones vendrán sobre ella y recibirá castigo y juicio. Y leemos lo siguiente, nos dice eh, en Apocalipsis 17:4 y luego vamos a leer del 18 del 6 al 8, es decir, Apocalipsis 17, capítulo 17, versículo 4 y luego el capítulo 18, el 6 y el 8 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y el capítulo 18, versículos 6 y 8 dice, dadle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y nosotros decimos, pues ahí está, Dios la juzga. El beber del cáliz es que va a ser quemada con fuego. Sin embargo, el beber de ese cáliz de su fornicación, que es la copa de la ira de Dios, que Dios entregándole de vuelta este, sus propios pecados y, ¿verdad? Y la inmundicia de sus fornicaciones y sus abominaciones, para que ella enfrente las consecuencias de sus decisiones, es decir, es embriagarse con sus propios pecados, implica enfrentar las consecuencias de sus propias acciones y dice que va a ser quemada con fuego. Sin embargo, nos dice en Apocalipsis 17:16 cómo es que Dios él la juzga y cómo es que es quemada con fuego. Y dice, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Así vemos que este juicio de destrucción contra la ramera, aunque se nos dice que en parte es un juicio de Dios, y sí lo es Dios entregando a la ramera en manos de quienes, de los mismos cuernos de la bestia, es decir, en manos de otros hombres malos. No lo realiza Dios directamente. De la misma forma, Jesús es descrito como hollando a las naciones con su ira y con su furor, pero esto precisamente implica entregándolo a artífices y a hombres temerarios y artífices de destrucción.
Y esto implica darle a beber en la copa, y esto también implica el que se embriague con la copa de la ira. Esto implica ser hollados. Todo esto es la descripción de lo que es ser hollados. No es un acto directo de Cristo estar pisoteando a los hombres, sino que es una figura de lo que significa entregar al hombre a las consecuencias de sus decisiones, a la ausencia que el mismo hombre le ha pedido a Cristo. No te queremos, fuera, fuera, crucifíquenle. No queremos que este reine sobre nosotros. Este es el hijo, vamos a matarlo y vamos a quedarnos nosotros con la herencia. Pues entonces se le da esa ausencia y esa distancia que el hombre mismo ha establecido para con Cristo y para con Dios. En Lamentaciones capítulo 4, versículo del 21 al 22, leemos lo siguiente para que veamos, ¿verdad? Cómo se sigue eh, describiendo y terminando de pintar el panorama que estamos viendo. Dice, gózate y alégrate, hija de Edom, la que habita en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa. Te embriagarás. ¿Qué copa? La copa de la ira, ¿no? Te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirá tus pecados. El castigo de la hija de Edom es la consecuencia de tomar la copa y beberla, embriagarse de la copa. ¿De qué? Estoy viendo en Apocalipsis que es la copa de la propia inmundicia, del propio pecado del hombre. Y quisiera que consideráramos Lamentaciones capítulo 1, varios versículos. Vamos a leer el 1, el 3, el 5, el 8 y luego del 12 al 16, porque nos presenta algo muy interesante en cuanto a este asunto del lagar y de pisar el lagar y cómo es que es pisado el lagar. Ya yo creo que es bastante claro con los versículos que ya hemos considerado, pero aquí se vuelve cada vez más claro, ¿no? Según vamos sumando versículos, cada vez se vuelve más claro cómo este proceso de Jesús pisar el lagar. Dice Lamentaciones 1, versículo 1, dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Ese es el 1. El 3 dice, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. El versículo 5 dice, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. El versículo 8 dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Y nos dice del 12 al 16 lo siguiente, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies. Me volvió atrás. Me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Perdón, sobre mi cerviz, la cabeza. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos los hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Y aquí vemos algo muy, muy, muy interesante.
estos versículos fueron bastantes versículos los que leímos. Sin embargo, voy a resaltar algunos puntos particularmente de lo que se menciona aquí. Lo primero que se dice, así que quiero resaltar, es que hablando de Judá, de esta ciudad populosa, esta ciudad que había sido hecha tributaria, es Judá, es Jerusalén. Y dice, Judá ha ido en cautiverio. ¿Por qué razón fue en cautiverio? Dice, a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Y eso como que no, nos choca. ¿Cómo que a causa de la aflicción y la dura servidumbre es que va en cautiverio? ¿Por qué tiene que ir en cautiverio como un castigo por haber sido afligida y haber experimentado la dura servidumbre? Estas palabras de a causa de la aflicción y la dura servidumbre hace alusión a la experiencia del pueblo en Egipto. Cuando el pueblo se hallaba mezclado con la idolatría, cuando el pueblo se hallaba sometido a Egipto, cuando el pueblo se hallaba en Egipto, donde no podía servir a Dios, donde participaba de idolatría, em, y también era afligido por el egipcio. Pero esto también habla acerca de unas circunstancias, y es unas circunstancias donde no había fe, donde no se creía la palabra de Dios, donde no se atendía a la voz de Dios. Y esto lo leemos en Éxodo capítulo 6, del 6 al 9, cuando Dios le hace las promesas de lo que iba a hacer al pueblo por medio de Moisés. Se nos dice lo siguiente. Dios le dice, por tanto dirá a los hijos de Israel, Dios diciéndole a Moisés lo que debía decirle. Dice, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Es decir, la congoja de espíritu y la dura servidumbre, el ser siervo, esclavo del pecado y de Egipto, eh, te pone en un estado de no escuchar, te pone en un estado de no oír, de no recibir las promesas, de no creerlas. Aquí Dios les estaba prometiendo liberación y no escuchaban a Moisés debido a qué cosa, a la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Es decir, se rechaza la palabra del profeta y las promesas de Dios por medio de los profetas debido a estar sometido y sujetado a otras naciones. Y precisamente eso es lo que le pasó am, al pueblo de Dios posteriormente, y por eso cayeron en manos de Babilonia, por eso fueron tomados en cautividad, porque se apartaron de Dios y buscaron ayuda y refugio en Egipto. Por eso se nos dice en, en Isaías 30, del 1 al 3, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse de cubierta o con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto. Se alejan de Dios y buscan apoyo y fuerza en Egipto. Y le aconsejo que lo lean hasta el 5. Solamente voy a leer aquí esto, ¿verdad? Por motivos de tiempo y de que es lo práctico, ¿no? Para nuestro estudio. Pero el versículo 7 sigue diciendo, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Es decir, Egipto no los podrá ayudar. Y dice, hay un dolor porque los hijos se apartan de Dios, es decir, no escuchan debido a la congoja de espíritu y a la dura servidumbre, es decir, debido a que no creen las promesas de Dios y se sujetan a sí mismos a otros pueblos y buscan apoyo en otros pueblos, pero esos pueblos no podrán librarlos. También en el 31:1 de Isaías dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En, 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 en Lamentaciones aquí está diciendo que Judá fue a cautiverio en Babilonia porque puso a Egipto como su señor, porque se sujetó a Egipto, buscó en Egipto ayuda porque se volvió el pecado, porque no escuchó la voz de Dios debido a la dura servidumbre y a la aflicción. Está conectando el estado de Israel en Egipto con el estado de Judá eh, para tiempo en que fue tomado por Babilonia. Ahora,
Seguimos viendo, volviendo a Lamentaciones 1, que se nos decía que todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Así que, ¿qué es lo que pasó? Sus perseguidores la alcanzaron. Y se dice que Jehová la afligió por sus pecados. O sea, se dice que Dios la está afligiendo, pero realmente, ¿quiénes la están afligiendo? Sus perseguidores. Dice que sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Así que no son gente buena que está dando un buen juicio, no, son pecadores que están siendo entregados en manos de otros pecadores que son los que están castigando el pecado de Judá. Por eso dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Más adelante estuvimos viendo que se nos dice que Jehová me ha angustiado en el día ardiente de su furor. Dice que en el día ardiente del furor de Jehová, Dios es quien angustia. Sin embargo, se describe cómo es que se da eso. Dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Es decir, es como si el pecado, las rebeliones del hombre fueran atadas por la mano de Dios. Y dice, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Estas ataduras, estas rebeliones que fueron atadas, fueron puestas sobre mi cabeza. Vuelve sobre la cabeza. Esto es tomar la copa de la ira, donde el hombre se embriaga con sus propios pecados. Es decir, viene, repercute sobre el hombre las consecuencias de su propio pecado que por tanto tiempo Dios estuvo impidiendo. Por eso Dios también es presentado como la copa siendo de la ira de Dios, pero Dios la entrega de vuelta en la mano del pecador cuando hace repercutir o permite que repercutan sus decisiones sobre el hombre. Dice que, ¿cómo es que esto viene? ¿Cómo es que esto ocurre? Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor entrega en su furor y en su ira, en su ardiente furor, Dios entrega al hombre ante sus enemigos. Y el caso de Judá particularmente fue en manos de Babilonia. Y miren cómo es descrito este proceso del Señor entregar a Judá en manos de Babilonia. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la virgen hija de Judá. Así que se describe este hollamiento, este pisoteamiento, se describe como Dios entregando a Judá en manos de sus enemigos. Y Judá, en lugar de haber buscado refugio en Dios, lo que hizo fue buscar el brazo humano, buscar a Egipto, someterse y sujetarse a Egipto, convertirse primero en tributario de Egipto y luego de Babilonia. Y sigue diciendo, ¿verdad? Termina diciendo esos versículos de Lamentaciones 1, ¿verdad? El versículo 16, 15 y 16 dice, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas. ¿Por qué razón? Porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. ¿Por qué se estaba experimentando todo esto? ¿Cómo es que el Señor holla? ¿Cómo es que el Señor pisotea el lagar? Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. ¿Cómo es que el Señor holla el lagar? Se alejó el consolador que da reposo al alma. Cuando se aleja, cuando Cristo pone la distancia que el hombre le pide y que el mismo hombre ha puesto y Cristo la respeta y entrega al amo a quien el hombre se está eligiendo, de esa forma se comienza a experimentar eh, el juicio, hasta cierto punto, porque se nos permite experimentar las consecuencias de aquello que estamos decidiendo, ¿no? Cuando se aleja el consolador, ya no hay reposo y son destruidos los hijos porque el enemigo prevalece. Cuando se aleja el consolador, cuando se aleja Cristo, el enemigo prevalece. No solamente nuestra experiencia diaria de todos los días, sino que es lo que ha de acontecer en el fin de la historia de este mundo. Cuando el consolador se aleja,
el hombre es entregado en manos del enemigo y el enemigo prevalece y lo único que hay es ruina para el hombre. Considerando todo esto, no quisiera terminar sin antes enfocarnos en algo más lindo y más positivo, ¿no? Y es que hay promesa de que si nosotros recibimos el Consolador, que es el Espíritu de Cristo, la presencia de Cristo con nosotros, si nosotros recibimos al Consolador, que es Cristo, y no lo echamos fuera, hay promesa hermosa para nosotros. Es la promesa de reposo, es la promesa de protección, es la promesa de experimentar paz. Dice en Ezequiel 37:14, y pondré mi espíritu en vosotros, es decir, el Consolador, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios como el Consolador, Espíritu de Cristo, es decir, a Cristo mismo, vendré a vosotros, como dijo Cristo. Eh, eh, Cuando Cristo prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando nosotros recibimos su Espíritu, Él nos hará reposar, nos hará experimentar el verdadero reposo. Juan 6:63 se nos describe, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo recibimos ese Espíritu para experimentar reposo. De forma breve, Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando se reciben las palabras que Cristo nos habla, recibimos su espíritu y su vida y eso nos da reposo. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, cuando el hombre recibe la palabra, la guarda, la atesora en el corazón, la palabra de Cristo, Cristo y el Padre vienen a él y hacen con él morada. El hombre recibe la presencia personal de Cristo y del Padre por medio del Espíritu cuando el hombre guarda la palabra. Y todo esto en el contexto del Consolador en Apocalipsis, perdón, en Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14. El contexto es el Consolador. Y Cristo está prometiendo que quienes vendrán al hombre a morar es su Padre y Él, morando en el hombre cuando el hombre recibe la palabra de Cristo por amor. ¿Y qué hace la presencia de Dios en el hombre? Lo santifica, pero también le da descanso. Éxodo 33:14, y con esto terminamos, dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Otras versiones dice, te daré reposo. Tremendo. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, tenemos reposo, tenemos descanso. Sin embargo, cuando nosotros echamos fuera al Consolador, cuando nosotros nos elegimos a la carne por nuestro brazo y ponemos nuestra confianza en la carne, cuando nos volvemos a Egipto, cuando endurecemos nuestro corazón para no creer lo que Dios nos habla por medio de los profetas, cuando resistimos la palabra de Dios, echamos fuera al Consolador y cuando el Consolador finalmente se aleja en respuesta a nuestra petición y nuestra casa es dejada desierta, somos, eh, ¿verdad? Experimentamos destrucción y somos entregados en manos del enemigo. Y esto no solamente la destrucción de Judá y de Jerusalén por manos de Babilonia, un ejemplo, sino también la misma destrucción de Jerusalén por los romanos. Cristo lo dijo. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junto a sus polluelos, bajo sus alas, pero no quisiste? Por lo tanto, tu casa es dejada desierta. Eres desprovisto de la presencia de Dios, de la protección de Dios. Porque mataste a los profetas y apedreaste a los que a ti fueron enviados. Y resististe la palabra, por lo tanto, eh, aún mataste y crucificaste al Hijo de Dios, al Consolador, lo echaste fuera. Tu casa es dejada desierta
y el enemigo prevalece. Y eso es lo que ha de acontecer. ¿Cómo Jesús ha de hollar el lagar? Jesús lo hará con su ira y con su furor, entregando al hombre a sus decisiones. Sin embargo, va a haber un pueblo que no ha de experimentar esto. Va a haber un pueblo que es un remanente que, que va a estar protegido y va a estar guardado. Aquellos que no tienen la marca de la bestia, más bien tienen el sello de Dios en su frente. Estos son llamados, elegidos y fieles. Estos, estos son los que tienen la presencia de Dios morando en ellos. Estos son los que experimentan reposo en medio de un caos que va a estar ocurriendo en la tierra. Y pueden estar tranquilos porque ellos conocen a su Dios, tienen el nombre del Padre escrito en su frente. Y estos van a estar guardados y protegidos en medio de lo que va a estar sucediendo en el mundo. Y van a tener verdadera paz. ¿Por qué? Porque tienen al Consolador, porque tienen a Cristo morando en sus corazones.